Dios les bendiga, hermanos y amigos. En este momento vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 12. Estamos en la tercera iglesia, el mensaje a Efeso ya fue entregado, el mensaje a Esmirna, y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice: y escribe el ángel a la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo es una de las 7 iglesias en Asia a donde estas cartas fueron entregadas. Es un acontecimiento que ya sucedió en el libro de Apocalipsis, y hay pruebas contundentes de que es del pasado. En el libro de Apocalipsis es del pasado, porque está hablando también, aún aquí está más claro, que esta iglesia no negó la fe ni aún en los días que el siervo fiel del Señor, Antipas, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Una iglesia debe tener obras. No nos salvan, pero debe tener obras. Una persona debe tener obras, ayudar al que se pueda. Una iglesia debe ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Las obras son buenas, no nos salvan, no nos hacen mejores, pero las obras son buenas y el Señor las conoce. Yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor sabe dónde estamos viviendo. En lugares donde hay mucha rebelión contra la palabra de Dios, mucha brujería, mucha hechicería, mucho antagonismo ante los cristianos renacidos de nuevo, mucho antagonismo ante el evangelio, ante la predicación del evangelio. En muchos países, en muchas áreas, ahí está, en medio de toda persecución contra el evangelio, contra la predicación de la palabra de Dios, está detrás el diablo, que es el que no le interesa que el evangelio se propague, que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz, de la religión al Dios verdadero. La religión no salva, pero Cristo salva. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba en una región de Asia donde ahí estaba el mero trono de Satanás, con tantos rituales que hacían. Dice: pero retienes mi nombre. Aún así, con tantas persecuciones, hay muchos hermanos que están sufriendo persecuciones, pero aún así no niegan la fe. Hay muchos hermanos que hasta los matan por ser creyentes en Cristo Jesús. En las naciones musulmanes, en Chamula, Chiapas, también los persiguen, aquí en México, pero aún así no niegan la fe. Les queman sus cosechas, les queman sus casas, sus iglesias. Aún si pueden los matan, y estas muertes quedan impunes ante los ojos del hombre, pero no ante Dios. La sangre de los hermanos caídos clama a Dios por justicia, como clamó la sangre de Abel cuando su hermano Caín le mató. Dios dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Detrás de toda persecución está el enemigo, que es Satanás. Detrás de toda oposición a la predicación del evangelio, en los pueblos, en las aldeas, en las grandes ciudades, está Satanás, que no le interesa que el evangelio se propague. Pero aún así, esta iglesia no negaba su nombre. No han negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el trono de Satanás. Aquí hay una prueba contundente de que estas cartas y estas iglesias sí son parte del pasado, aunque está escrito en el libro de Apocalipsis. Aquí viene que el Señor primero le elogia a la iglesia y después le dice lo que está haciendo mal. Qué bueno cuando Dios nos corrige de lo que estamos haciendo mal. Ojalá las iglesias pudieran ir entrando a la senda antigua. Ojalá las iglesias pudieran ir entrando
a la doctrina sana, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de creer en toda la palabra de Dios, de la gracia del Nuevo Testamento, y no solo creer en lo que nos convenga, en lo que nos guste, escogiendo como que fuera un mercado de iglesias. Ojalá todas las iglesias se corrigieran antes que el Señor las corrija. Pero tengo, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué era lo que el Señor tenía contra ellas y tuvo y tiene contra las iglesias actuales. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia tenía ahí a estas personas, las tenía ahí sentadas cómodamente. Quizá no les predicaba duro para que no se fueran de la iglesia. Quizá no les predicaba la verdad, que dejaran de cometer fornicación, que dejaran de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahí tenía a los que tenían la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia está actualmente, hay muchas iglesias que están como la de Pérgamo, especialmente cuando te dicen no denomination, interdenomination. Ahí te están diciendo que entres a esa iglesia tranquilamente, porque tus creencias no van a ser estorbadas, tus creencias no van a ser corregidas, tus creencias no van a ser golpeadas. Puedes creer lo que tú quieras, puedes pensar lo que tú quieras de la palabra de Dios, puedes pensar lo que tú quieras de Jesucristo. En Jesucristo, dicen algunos, Jesucristo no fundó denominación. Y le tengo mala noticia: la denominación está escrita aquí desde el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, hasta los últimos capítulos del Nuevo Testamento, donde los apóstoles fundaron la iglesia doctrinalmente. La iglesia en sí, nombre de denominación no tiene, pero la iglesia tiene características. Empezó en el día del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, y hablaron en otras lenguas todos, y desde ahí en adelante siguieron con todo lo que es la doctrina apostólica, la doctrina que Jesús le enseñó a los apóstoles. La iglesia de Pérgamo estaba teniendo a esta gente cómoda, quizá para llenar lugares o por algún propósito económico, o no sabemos, pero en estos tiempos actuales, las iglesias, no, especialmente las no denomination o interdenominacional o sin denominación, te están haciendo lo mismo. Entra aquí, tú crea lo que quieras, tú cree lo que quieras según. Mire, tenían a esta gente ahí cómodamente. ¿Cuántas iglesias no están así ahora? Agarrando de pretexto de que es bonito oír esa frase: Jesús no enseñó denominación, pero sí enseñó doctrina. Pero sí, las iglesias se deberían de parecer a la original que Cristo instituyó y los apóstoles. Las iglesias se deberían de parecer en todo lo que es la doctrina, en todo lo que es los frutos. Así que si Jesús no fundó una iglesia con nombre de denominación, pero sí la fundó con doctrina, con mandamientos, y la fundó. Gracias sean dadas a Dios que nació la iglesia en el día que el pueblo de Israel celebra el día de Pentecostés. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. También la primera iglesia, la iglesia de a ver, ¿cuál de las dos era? Aquí estoy regresando un poco. La iglesia había otra iglesia que también tenía, la iglesia de Efeso aborrecía las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, dice Jesús. Entonces uno las aborrecías. Aquí está en el verso 6, capítulo 2, verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. En esta iglesia los aborrecían y tal vez corrían y se iban a esta otra donde sí los apreciaban, donde sí los recibían, donde no les redarguían de estar siguiendo a este hombre, esta doctrina de los nicolaitas. Así estamos viviendo estos tiempos difíciles. Así estamos viviendo estos tiempos apostáticos, estos tiempos de apostasía, quise decir, donde la gente anda buscando una iglesia donde no le digan nada, donde se sienta cómoda. Los pastores andan buscando no ofender a nadie en lo que se predica y en lo que se dice. Así exactamente esta iglesia de Efeso los aborrecía, pero la iglesia de Pérgamo los recibía. Eso mismo está pasando ahora. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Aquí está el gran peligro de estar en una iglesia que no sea denominacional o interdenominacional. Y aún así, eso no quiere decir que todas las demás sean buenas. Debemos de saber a qué doctrina, a qué iglesia estamos entrando a visitar o a quedarnos. Hay que preguntar, hay que hacer preguntas, hay que escudriñar a ver si de verdad están predicando al 100% lo que es la doctrina bíblica. No es nomás de meterse a cualquier iglesia, pero estas dos es más peligroso, porque aquí entran en una comodidad. Aquí puedes creer lo que quieras, aquí no te vamos a decir nada, entra, gózate con nosotros, y nunca hay predicación contra lo que es mentira, contra las doctrinas mentirosas. Estas iglesias son las que consienten mucho más el pecado, o más bien tu creencia religiosa no te la van a molestar. Ven acá, no importa qué creas, no importa qué religión seas, pero ven y eres parte de nosotros. Interdenominacional, no denominacional. Son dos iglesias aparte, hay otras también que por su mismo nombre no es correcto visitar ni entrarlas. Pero seguimos adelante. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el ángel cuando empezó a escribir esta carta, dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y aquí está diciendo que va a pelear con la espada de su boca. Arrepiéntete pronto, que se arrepienta el que los está consintiendo ahí, o si no, el Señor mismo va a venir y va a pelear contra estas gentes con la espada de su boca. Es espiritual esta pelea. Verso 17, vamos terminando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias sean dadas a Dios. Este es el estudio. Avanzamos, ya vamos por la 3ª iglesia, hasta que lleguemos a la 7ª, y vamos otra vez a temas libres, o a regresar al estudio del libro de Génesis. Que Dios le bendiga y le guarde. En resumen, esta iglesia, si la comparamos con la de Efeso, Efeso aborrecía a los nicolaitas, pero Pérgamo los recibía. Pérgamo recibía también a los que tenían la doctrina de Balaam, la cual enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esos estaban ahí cómodamente en la iglesia. Y los hermanos y todos contentos, y nadie decía nada, hasta que viene el ángel, escribe esto y lo reprendió. Son iglesias que estas cartas ya son del pasado, pero que nos sirven para nuestra iglesia ahorita, para este tiempo y para el tiempo futuro que Dios le dé aún de vida a la iglesia, aún de tiempo a la iglesia antes de su venida. Estas cartas nos sirven también para doctrina, puesto que están en el Nuevo Testamento, aunque ya sucedieron, ya fueron enviadas, nos sirven como ejemplo. Dice Jesucristo, ejemplo os he dado para que como yo haga, vosotros también hagáis. Y Jesús aquí, a través del ángel que está escribiendo la carta, está reprendiendo a estas iglesias. Y así que nosotros tenemos autoridad de reprender a las iglesias que están
acuchuchando a la gente. ¿Cómo? No importa cómo tú creas, tú ven y gózate y tengamos un buen tiempo los domingos. No importa si tú crees de esta manera, no importa si crees de la otra. No, aquí no hay denominación. Jesús no puso denominación, Dios no pone denominaciones. Las denominaciones no te salvan, pero la obediencia a la palabra de Dios te trae bendición y sí te salva.